Buenos días, chicos, bienvenidos a la sexta clase de la materia de historia para los grupos de tercer año, 301 y 302. Aprovecho este momento para dar algunas indicaciones. 1. Les solicito realicen las actividades que les encomendamos cada uno de los profesores en las diferentes materias en tiempo y forma. 2. Sé que ustedes ya escucharon o leyeron las indicaciones que se dieron, los horarios en los cuales ustedes van a tener cada una de nuestras materias, los horarios en los cuales vamos a aclarar dudas y los horarios en los que tienen que entregar trabajos. Entonces, por favor, háganlo de esa forma. 3. Casi todas las actividades que yo, en lo particular, les propongo y les dejo para cada tema que tratamos, se encuentran dentro de este video. Todas las actividades y las indicaciones o instrucciones se las estoy dando en este video. Entonces, por favor, les pido que lo retomen. Ya saben que no se bajan estos videos, entonces pueden repetirlo una y otra vez hasta que ustedes queden conformes con lo que les hayan indicado. Sí, desde este momento empezamos nuestro tema. Bienvenidos, chicos. La década de 1970 comienza con un incidente grave, digámoslo, porque se da que en 1971, siendo presidente Luis Echeverría, reprime con fuerzas paramilitares las protestas juveniles y las demandas que estos chicos hacían de los cambios políticos que debería de tener la ciudad. A este hecho histórico se le conoce como el Halconazo. Recuerden que en 1968, siendo él el secretario de Gobernación, también se dio un incidente similar, y todos lo conocemos como la matanza del 2 de octubre. Ojo, chicos, en esta parte se reprimió a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional por demandar exactamente lo mismo: mayor apertura política y una democracia más ampliada. Pero continuemos. Además de la falta de democracia y el incremento de los problemas sociales y económicos, generaron en la sociedad un surgimiento de inconformidad, un surgimiento de guerrillas, esto principalmente en los estados con mayor desigualdad política, social y económica. Uno de ellos, Guerrero. Los líderes de estas guerrillas fueron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. En la década de 1980, México experimentó diversas crisis económicas, políticas y sociales. Se devalúa el peso, se da fin a las aportaciones del Estado para servicios públicos. ¿Qué es esto? Ya se crearon las instituciones que el Estado tenía como obligación proporcionar a la población, hasta ahí quedan. Y se da una creciente tendencia a liberar la economía. ¿Qué es esto? Que sean particulares los que empiecen a tomar en sus manos todo el trabajo productivo de nuestro país. Ello va a quedar plasmado en las obras literarias de varios autores. Estos hechos, por ejemplo, se van a ver en La guerra en el paraíso de Carlos Montemayor. En ella se denuncia a los principales responsables del sistema de represión nacional, que en esta novela nos indica era la Secretaría de Gobernación y la extinta Dirección Federal de Seguridad de la Ciudad de México, ambas encargadas de perseguir a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con lo que se estaba trabajando. El contexto influye para que estos autores retomen y hagan obras concernientes a este tema. Otros hechos que marcaron significativamente la vida y los hechos históricos de nuestro país fueron dos accidentes ocurridos. Uno, la explosión en San Juan Ixhuatepec. Te amplió la imagen para que la veas. Estas esferas que ves eran de gas. Estas gaseras explotaron, matando principalmente a la población cercana de San Juan Ixhuatepec. Esto fue en 1984. Se diría que fue como si hubieran aventado una bomba. La gente quedó calcinada. La otra fue el terremoto de 1985. Te pongo tres imágenes. Una de ellas, que quizás sea la más representativa, es que ves en la parte de arriba a la Torre Latinoamericana. Eso que ves son los escombros de lo que quedó de los edificios que se derrumbaron. Ese es el eje central. Abajo del lado derecho ves cómo la gente se está organizando para sacar a los sobrevivientes o rescatar a los muertos. De la imagen del lado izquierdo
Lo que ves ahí es, no sé si conozcan Plaza Antara. Bueno, Plaza Antara antes era un estadio. En ese estadio era un estadio de béisbol. En ese estadio se concentraron los cadáveres de toda la gente que lamentablemente falleció en el terremoto del 85. Era tanta que no podían tenerla en un solo lugar. Aquí muchos carpinteros, ciudadanos civiles, ofrecieron su mano de obra para realizar cajas de madera, ya no ataúdes, cajones de madera, los más rústicos, porque era mucha la demanda. Ahí a todo aquel que había perdido un familiar iba a consultar las listas para ver si ahí estaba ese cadáver y podérselo llevar para enterrarlo. Muchos voluntarios hicieron esas listas. Entonces, a partir de estos dos sucesos, se va a crear una nueva conciencia civil, pero ahorita continuamos ese tema. José Emilio Pacheco escribe Las batallas en el desierto. Aprovecha todo este contexto interior para que realizara su obra, en la que muestra cómo se transforma México a mediados del siglo XX. Introduce además temas muy significativos durante las décadas de crisis posterior. Él introduce la lucha de las clases sociales, la corrupción y el enriquecimiento de una parte de la población, así también la importancia que empieza a jugar el capital extranjero en nuestro país, cómo pasamos de un país productor a ser un país maquilador. Del mismo modo, la materia dispuesta de Juan Villoro en 1956 relata la historia de Mauricio Guardiola, quien anda en busca de un lugar en la sociedad civil y surge a partir de estos sismos de 1985. Contextualizo, en 1985, los años posteriores, la gente que perdió todo se organizaba de tal forma que le exigía al gobierno le cumpliera las demandas que ellos pedían. ¿Qué es esto? Pedían que se quitaran todos los escombros de los edificios que se habían caído y que les ayudaran a reconstruir sus casas. Pero no solo eso, también pedían condiciones dignas, un movimiento por vida digna y condiciones necesarias. ¿Qué es esto? Luz, drenaje, agua, seguridad. Se organizaron de tal forma que posteriormente van a ser parte muy importante de lo que fue un partido político que también marcó huella en nuestro país. Continuemos. Octavio Paz, en una de sus obras, El arco y la lira, publicado en el 56, donde analiza la naturaleza de la poesía y su relación con la modernidad. También El laberinto de la soledad explora el sentido de identidad que define lo mexicano. Damos una nueva contextualización a qué era ser mexicano. Ya no era ser el indígena buena onda, no. Nosotros empezábamos a ser modernos, empezábamos a requerir más cosas. Queríamos universidades, queríamos trabajos bien pagados, queríamos que se satisfacieran otras necesidades. Octavio Paz, dentro de sus ensayos, retoma toda esta efervescencia social y él habla sobre el erotismo, las relaciones entre México y Estados Unidos, la teoría y la crítica literaria, y especialmente de este problema de identidad mexicana. ¿Qué somos nosotros los mexicanos? Además, fue director de las revistas Plural y Vuelta. Estas revistas funcionaron como difusor de cultura. Además, en esta década 1970-1990, él es declarado presidente Nobel, Premio Nobel de Literatura. Las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI se volvieron muy agitadas para el país en muchos sentidos, debido a los diversos cambios y transformaciones que se iban introduciendo en un mundo globalizado. Recordemos que el capitalismo empezaba a tener su auge. ¿Qué es esto? Empezábamos a ser una aldea global. Todos pertenecíamos a esa comunidad. Sin embargo, la reorganización de las regiones económicas por medio de los diferentes tratados comerciales, yo te pongo nada más aquí el ejemplo del TELCAN, favoreció más a los estados del norte, mientras que en los del sur se agudizaron los flujos migratorios. Entre otras cosas, el fenómeno provocó que los imaginarios literarios, ¿qué es esto? Los literatos empezaran a abandonar la capital como referente de lo nacional y buscaran precisamente en estos flujos migratorios, en las fronteras, nuevos significados, empezaran a crear nuevas realidades o a representar nuevas realidades. Uno de los cambios más significativos de esta narración es en los personajes de las novelas. Estos personajes se reducen a las colonias, los barrios locales y empiezan a crear las expectativas de un mundo mejor. Elmer Mendoza realiza Un asesino solitario,
crea esta historia de un sicario contratado para asesinar al candidato presidencial. Ojo, esta obra podría hacer referencia al asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México, que ocurrió en 1994. Ya habíamos comentado la serie que había salido en un canal por ahí y habíamos dicho qué tanto había influido. La literatura de inicios del siglo XXI aborda temáticas actuales y de importancia nacional, principalmente la violencia, el narcotráfico, la corrupción, la migración y los estados fronterizos. Ojo, chicos, vamos a estar pendientes. Yo les mando la actividad y quiero que sigan las instrucciones. Actividad 1. Elige uno de los escritores presentados en los videos de la materia, ya sea de esta clase que te acabo de decir o de la anterior. 2. Identifica una de sus obras e investiga vía internet cuándo fue escrita, qué época describe dentro de ese contexto de la novela y de qué trata. Y 3, escucha bien, no se alcanza a ver porque la imagen se sobrepone, pero ojo, anota en el cuaderno de la materia todos estos datos que tú obtuviste de la obra que has investigado. Esto me lo presentas, ya sabes, sacas fotografía y la subes a Classroom. Hasta el momento, continuamos con esta parte de la cultura en nuestro país en la década de los 70. Chicos, muchas gracias, espero se encuentren bien y seguimos en contacto. Bye.